Nos encontramos realizando una entrevista para efectos del apartado sobre la atención de derechos para las personas pertenecientes a pueblos y o comunidades indígenas, para lo cual queremos conocer la opinión sobre el acceso a los derechos fundamentales que tienen las personas pertenecientes a estos pueblos. ¿Qué opinas sobre el acceso a los derechos como la protección de los datos personales que podrían tener las personas pertenecientes a pueblos y o comunidades indígenas de México? Bueno, nosotros aquí mismo como difusores culturales tenemos contacto con pueblos y barrios originarios y vemos toda la discriminación de la que somos nosotros partícipes, ¿no? Nosotros vemos no nada más en las personas discapacitadas, sino en los pueblos muy remotos que hablan otras lenguas, otros idiomas también, porque el de nosotros es idioma, tenemos los fonemas adecuados para que sea idioma. Hablando de idiomas y de dialectos, muchas personas no entienden lo que es el castellano y entonces no tienen el acceso común, no tienen una persona que los guíe, que les traduzca, que les dé esa información para poder acceder a esos derechos. Considerando que una gran parte de las personas pertenecientes a pueblos y a comunidades indígenas de México no comprenden el idioma español, ¿consideras que ellos en realidad podrían tener una igualdad en el acceso y el ejercicio de sus derechos fundamentales, como lo sería la protección de sus datos personales? Pues tendrían que tenerlo, ese es un derecho universal, entonces por lo tanto se debería de esmerar en poner personas para traducir, ya sea que les pongan traductores para poder saber lo que tienen por derecho común como humanos, o si no también hacer unos folletos, unos trípticos en los cuales venga en su lengua y en el castellano. De las investigaciones que se han realizado para el presente proyecto y este apartado sobre las personas pertenecientes a estos pueblos y a comunidades indígenas, se ha detectado que un gran porcentaje de ellas se sienten discriminados y no se sienten valorados por las personas en México por su idioma. ¿Tú qué propondrías? Porque consideremos que han existido ya integraciones en las que establece esta obligación a las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas de establecerles intérpretes. Actualmente en la protección de datos personales y en la privacidad de las personas esto no existe. Todos somos indígenas en este país, todos tenemos esa cultura indígena, la raza indígena, y los datos personales, pues bueno, es algo que se debe de salvaguardar para todo tipo de personas. Te voy a platicar rápido de la propuesta que estamos teniendo para este apartado. Lo que estamos proponiendo es que existen personas pertenecientes a pueblos y a comunidades indígenas que tienen esta cultura y que hablan una lengua indígena y hablan el español, mientras que hay personas pertenecientes a estas comunidades y pueblos que no hablan español. Entonces la propuesta que se está haciendo es que las personas que conozcan el idioma español y una lengua indígena puedan apoyar a las personas que no conozcan el español, logrando un impacto positivo sobre el conocer una lengua indígena y que por el hecho de conocer una lengua indígena y comprender la cultura de estas personas se pueda tener a puestos específicamente dedicados para ello. Entonces, consideramos que esto es un ganar-ganar para las personas, tanto para las que provengan de pueblos y comunidades indígenas y conozcan el español y las personas que no lo conozcan, porque sería una integración a la cual se podría llegar a una mayor igualdad en el acceso a los derechos. ¿Qué piensas de esto? Para mí sería muy importante, exactamente, integrar a las personas de estas comunidades. Lógicamente la gente de su comunidad también se va a acercar a ellos, entonces sería una parte muy fundamental integrar a todas estas personas y que les dé el valor a su cultura. ¿Es que en la actualidad en México tiene valor alguno conocer alguna lengua indígena? Claro que sí, lo tiene, únicamente que nosotros no le damos el valor adecuado. ¿Cuáles considerarías tú que serían los mayores retos para las personas pertenecientes a pueblos y a comunidades indígenas que no hablan español en la sociedad mexicana actual? ¿Cuál es el reto principal? Yo creo que quitarse ese tabú de la discriminación. ¿Tú crees entonces que sí tendría un impacto positivo que se consideraran puestos específicos como debería ser un puesto laboral en el que ellos pudieran, en el que personas que supieran español y una lengua indígena pudieran apoyar a las personas que no entendieran el español? ¿Tú crees realmente que esto crearía un cambio en la igualdad, en el acceso a los derechos fundamentales de estas personas? Claro que sí, porque primeramente nos sentiríamos identificados. Ahora, como última pregunta, en el México actual, ¿el no saber español es una limitante para estas personas para tener acceso a sus derechos fundamentales? Claro que sí, es una limitante muy grande, ya que no tienen la forma de cómo poderse comunicar o entender los derechos que tienen, no los hacemos a un lado. Entonces deberíamos de ser más solidarios, aprender de ellos y poderles ayudar también. Agradecemos mucho su atención y sobre todo las amables atenciones de poder prestarse para ser entrevistada en este apartado y dar un poco de concientización y visibilidad a los problemas que enfrentan las personas pertenecientes a estos pueblos y comunidades indígenas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿a qué comunidad pertenece? San Antonio Pueblo Nuevo, mi municipio es San José del Rincón. ¿Y cuál es la lengua indígena que usted habla? Mazahua. Ahora, ¿qué piensa usted
sobre que las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas no tienen acceso a las mismas oportunidades que el resto de personas. Porque no le entienden, nosotros hablamos más agua, no le entiende nada. Los de mi pueblo luego no entienden, no saben hablar, expresar como yo. Yo más o menos un poquito. Y entonces, por ejemplo, las personas pertenecientes a su pueblo no hablan español, No. ¿cierto? No hablan español, hablan puro mazagua. ¿Cree que es difícil para ellos no hablar español? Sí, está difícil, por eso poco aprendí, joven, porque yo no lo hablaba. Mire, lo que estamos tratando de probar en esta investigación es que las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas comunidades. no tienen las mismas oportunidades que el resto de personas en México, Ajá. porque la lengua que hablan es una limitación para ellos. No pueden entender las cosas que están en español y no cuentan con personas como usted, por ejemplo, que sepa español y una lengua indígena para que les traduzcan las cosas. Ajá. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que personas como usted, que sepan una lengua indígena y el idioma español también, puedan tener puestos laborales específicamente para ustedes, que saben los dos idiomas, y puedan apoyar a las personas de sus comunidades a comprender las cosas en español en la protección de los datos personales o otros derechos. ¿Usted cree que esto ayudaría a las personas de estos pueblos y comunidades indígenas? Pues sí, porque hay muchas compañeras o paisanos de mi pueblo que no le entienden, aunque tú le hables el español, no le entiende nada. Esa es la propuesta que se tiene, sí. que se creen trabajos para personas como usted, para que usted pueda apoyar a las personas de su comunidad traduciéndoles las cosas del español al idioma mazahua, por ejemplo. Como podrán apreciar, las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas tienen limitaciones porque no entienden el idioma español y no tienen las mismas oportunidades que el resto de personas en México. Quieren de apoyo de personas que sí puedan entender el idioma para que tengan las mismas oportunidades que el resto de mexicanos. Porque todos los mexicanos somos iguales y todos nos merecemos el mismo acceso a los derechos.